Hoy es 6 de septiembre del año 2020, Buenos Aires, Argentina. La escuchaba a una gran referente latinoamericana del liberalismo, que es Gloria Álvarez. Ella es guatemalteca, vale la pena escucharla, búsquenla en YouTube. Que decía, no, ¿cómo puedes pretender que aquellos que te quieren ignorante te enseñen? Porque todos hablan de educación pública, la educación pública y la educación pública. La educación pública, al menos para los gobiernos de corte populista argentino, odio la palabra populista, pero la voy a usar en esta oportunidad, han utilizado la escuela o la educación pública como un método de adoctrinamiento y eso no cabe ninguna duda. Yo me di cuenta de eso recién después, mucho tiempo después, cuando ya había salido de la órbita pública y me pude ir a la educación privada, que el nivel de adoctrinamiento que hay con respecto a ciertas ideas de corte marxista y a ciertas ideas de corte socialista y a ciertas ideas de corte keynesianista son tan evidentes, pero solo te das cuenta cuando salís de la educación pública. Entonces, ¿cómo puedes pretender que aquel que te quiere ignorante te eduque? Es imposible, obviamente que es una contradicción. Figúrate que yo dejé la docencia, y por más que esta va a ser una sección del profe, dejé la docencia en la educación pública por esa razón. Porque cuando trabajaba en docencia en la provincia de Misiones, uno de los mandatos que venía desde el kirchnerismo era apruébese, sepa o no sepa. La excusa era no estigmatizar, no sacarlo de su grupo de pertenencia. Excusas vanas para justificar que te querían ignorante, burro, bruto. Yo siempre se lo dije a mis alumnos, no se dejen engañar por estas tonterías, porque en la vida real es donde se da cuenta de lo que uno aprendió y se le sirve o no lo poco que haya captado en la educación pública. Aprobar por aprobar. Este año, todo el 2020, va a ser una pérdida educativa para los chicos. Una vergüenza, la destrucción del sistema educativo argentino. Pero bueno, esto ya no es novedad. A lo que yo voy es que como te quieren ignorantes y no quieren que sepas nada porque así sos más dominable, voy a una frase que me decía un profesor mío que se llama Javier Fiorino, ya fallecido. Era mi profesor de folclore. Él decía que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a cometer los mismos errores. Y sin duda que el pueblo que desconoce el pasado está condenado a cometer el mismo error. Nosotros los argentinos venimos de un proceso de decadencia tremendo en materia educativa. Los chicos salen de la escuela secundaria sin saber escribir, sin entender nada de matemática y menos aún conocer algo de la historia. Cuando la historia es justamente la que te ahorra, porque si vos sabés historia, es como un atajo en la vida, porque sabés por dónde no debes ir, porque ya conocés los errores que cometieron antes, porque fueron por esa vía. Entonces decís, no, me voy por otra. Eso es lo que te permite la historia, el conocimiento con previa causa del camino que vas a transitar. Yo les voy a traer a colación, no se puede resumir en 5 minutos toda la historia del siglo XX, pero voy a tratar de resumirles lo que pasó en Europa a principios del siglo XX. Y puede sonar aburrido, pero abrí los ojos porque es lo que nos está pasando en la República Argentina. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa había entrado en un proceso de, vamos a decir, en economía se le dice rebote, ¿no? Después de todo el desastre, de todas las penas que generó, la economía tocó fondo y rebotó como una pelotita y empezó a crecer Europa. Sin embargo, la caída económica de Estados Unidos en el año 1929 arrastró consigo a muchos países y entre ellos los países europeos que apenas se estaban reponiendo de la primera gran guerra. Empiezan a surgir partidos políticos y entre ellos aparece un partido que es el Partido Obrero Alemán, el DAP, el Deutsche, eh, y no me acuerdo el resto del nombre, perdón, no me sé muy bien en alemán. La cuestión es que ellos en 1919 fundan el Partido Obrero Alemán y aparece una figurita, un cabo de la reserva del ejército alemán que había luchado durante la Primera Guerra Mundial, que seguía molestando en los pasillos de las élites militares alemanas
Y dijeron, che, vamos a darle una tarea y que deje de molestar. Bueno, señor, venga acá. ¿Usted quiere ser útil a su país? Haga de espía. Han nacido nuevos grupos políticos que le preocupan al gobierno presidencial de Alemania. Obviamente había sido la República Bismarck, la República Weimar, hace que otro detalle que no voy a ponerme a perder tiempo ahora y en explicar. ¿Y saben cómo se llamaba esa persona? Adolf Hitler. Adolf Hitler lo mandaron a hacer de espía en varios partidos y terminó en el DAP, en el Partido Obrero Alemán. Y al principio pensó que era un grupo pequeño, pero empezó a escuchar la dialéctica de este grupo y consideró que políticamente era interesante lo que decían. Y de espía pasó a ser partícipe, y de partícipe en 1921 se convirtió en su presidente. Fíjense cómo en tan poco tiempo, en 2 años, puede empezar a hilvanarse la historia de una manera muy distinta. Este DAP se convierta en NSDAP, que significa Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el nazismo. Este partido tiene como presidente a partir del 21 a Hitler y tratando de llegar al poder por la vía democrática, desestabilizaban al gobierno de turno, hacían, vamos a decirlo en castellano argentino, quilombos en las calles, disturbios, problemas sociales. Empezaron a crear una ola de avalanchas de problemas que le valió a Hitler caer preso. Hitler buscaba esto igualmente, porque con esto se visibilizaba el partido, porque toda prensa siempre es buena. Haciéndose la víctima, logró la adhesión popular y empezó a crecer muchísimo el partido, hasta punto tal que en el año 1933, después de las elecciones democráticas de Alemania, donde es elegido el presidente Hindenburg, este empieza a recibir una serie de oleadas de problemas sociales, civiles, disturbios y demás, todo por culpa del partido nazi que le valen la necesidad, ya que era un partido bastante debilitado, el partido de Bismarck, el presidente, que dicen, bueno, Adolf, vení acá, te voy a hacer canciller del gobierno. Le inventaron un cargo para que deje de molestar. Lo pusieron ahí como una especie de vicepresidencia no electa, por ser el segundo partido en minoría. En ese año da la mala suerte de que el señor Hindenburg, el presidente de Alemania, muere en el 33. Lo más horroroso es que el día 27 de febrero, para ser muy preciso en la fecha, del año 1933, el nazismo prende fuego al Congreso de la Nación, al Reichstag. Y eso le sirvió de excusa al nazismo para cancelar las sesiones parlamentarias y tomar el poder en un gobierno tiránico que ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Ustedes fíjense qué extraño esto, porque le bastó una excusa tonta, prender fuego al Congreso y decir, estos fueron los enemigos del Estado, y declararon el 28 de febrero estado de sitio. Y a partir de ahí empezó a regir el gobierno de facto en Alemania, con la presidencia total del Congreso y los representantes de Alemania. El día 1 de abril declaran el boicot comercial a los comerciantes judíos. Todo en el año 1933. Para el 7 de abril se había declarado la prescripción judaica. El 14 de julio, también del 33, se sancionó una ley por la cual se permitía la castración de las personas que no tenían condiciones, por enfermedades hereditarias y demás, condiciones para vivir. Y también en esa misma ley, que es la ley antiprogenia, se permitía el aborto y un montón de cositas más. ¿Le parece conocido? ¿Escuchó algo de esto en estos días? La eugenesia. Lo más triste que esto es solo historia. Ocurrió en el siglo XX en Europa.
lo que derivó en Alemania en una serie de sucesos que terminaron en la muerte de millones de inocentes y millones de culpables también, pero derivó a la Segunda Guerra Mundial, que casi destruyó a Europa entera, y que fue una guerra que terminó con las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, Estados Unidos participando en una guerra y un montón de países más. Igualmente no es el caso de Argentina, porque nosotros no tenemos condición militar para enfrentarnos a nadie, pero sí es el caso de lo que está ocurriendo hoy en nuestro Congreso y lo que está ocurriendo hoy con los políticos argentinos. Porque mientras se invisibiliza a 116 diputados de la oposición que no les permitieron votar, ni hablar, ni parlamentar, por más que estaban presentes en el recinto. Y estas cosas están sucediendo a la vista de todo el mundo y nadie hace nada. El nazismo se impuso de esta manera. Ahora, yo veo a Bismarck en Fernández Alberto. Que aparezca suicidado no sería extraño, o que dimita, o sea, renuncia a su función por las presiones del pueblo y el golpe de Estado que dijo el señor Duhalde, podía suceder por la extrema derecha. Todas esas estupideces que parecen más justificativos, como lo fue el incendio del Reichstag, como justificativos para validar los actos que van a venir después. Señores, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Yo sé que los quisieron ignorantes y tontos, pero habemos un montón de gente decidida a iluminar su camino. No se dejen engañar, chicos. Yo quiero un país republicano, democrático por sobre todas las cosas, donde la opinión del pueblo en su pluralidad de voces todavía sea válida, pero donde en la República los representantes que están en el Congreso, tanto de mayorías como de minorías, puedan seguir expresando opinión, porque las dictaduras, sean estas democráticas o sean estas por golpe de Estado, nunca son buenas. Los totalitarismos son lo peor que le puede pasar a una sociedad. Chicos, si estudian un poco, van a ver los orígenes del partido peronista. El señor presidente fallecido, Juan Domingo Perón, fue fanático de otro gran dictador de la época, del que también era fanático Adolf Hitler, y era Benito Mussolini, el Duce. O sea que no me extraña la característica fascista, clásica, demagógica del partido peronista. Y es lo último que quiero hablar con esa palabra. Por Dios, gente, abran los ojos.